Bien, es el tema número 22 de esta serie de Efesios llamado Vida al Máximo. Y vamos a leer Efesios 5 del 15 al 21. Dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, cuando yo le digo a usted la palabra vida al máximo, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿Ah? Posiblemente nosotros podemos llegar a tener una imagen como la imagen que nos vende muchas veces el mundo en cuanto a la vida. Escuchamos expresiones, por ejemplo, vive tu vida y no dejes que la vida te viva. ¿Cómo es? Antes de que la vida te viva. Y nosotros pensamos, o el mundo nos invita a pensar, que tal estilo de vida es una vida algo así como de juerga, de alegría, de jolgorio, de fiesta, de trasnochadas, de licor, playas, mujeres y este tipo de vida. Que por dicho sea de paso, pues lo vemos especialmente en los anuncios de cerveza. Usted nunca ve un anuncio de cerveza, un borracho tirado en el piso. Un hombre en la cantina cayéndose borracho llorando. ¿Cómo nos presentan la cerveza? De repente en la playa los jóvenes disfrutando, sacan así su cerveza y todos se están riendo y parece que le están pasando bien. Esa es la imagen que nos da el mundo, algo así. Es la imagen que nos quiere dar el mundo, y es que el alcohol quita las inhibiciones y da una sensación de libertad, da una sensación de gozo. Pero ¿será eso de verdad la vida al máximo? ¿Será esa verdaderamente la vida, la mejor vida que nosotros podemos tener? ¿O hay algo más? Hay algo muy superior a ello. ¿Sabe, hermano? Dios quiere que tú tengas la mejor vida, por decirlo así. Dios quiere que disfrutes esta vida al máximo. Pero el asunto es que lo que nosotros tenemos en la cabeza sobre nuestra mejor vida y lo que Dios sabe verdaderamente que lo que nos conviene a nosotros puede ser muy diferente. Así que hoy vamos a aprender cómo podemos vivir nuestra vida al máximo. Cómo vivir mi vida al máximo. Y es lo que tenemos en el pasaje que hemos leído el día de hoy, para hacer una liga de lo que estamos estudiando hoy con lo que hemos venido estudiando alrededor de estas 22 semanas sobre Efesios. Recordemos que el Señor nos ha mostrado que el propósito eterno que Dios ha tenido es unir todas las cosas en Cristo Jesús. Nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora en Cristo, y esta frase es muy importante, en Cristo nosotros tenemos una nueva vida. Las tinieblas de nuestro corazón han sido reemplazadas por la luz del Señor. Nuestra ignorancia y nuestra vanidad que había en nuestra mente ha sido cambiado por la sabiduría divina. Y esta palabra, sabiduría, es la clave para poder tener una buena vida sobre la tierra. En otras palabras, ahora el cristiano puede tener una nueva vida porque tiene sabiduría. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Vivir al máximo es vivir con sabiduría. Vivir al máximo es vivir
con sabiduría. Versículo 15, comencemos estudiando. La palabra de Dios dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo les dice a los efesios: miren cómo andan. Y esta palabra mirar no significa ver, sino es como cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a una persona: oye, atención, mira, cuidado, ojo, o como dicen por ahí, ojo, pestaña y ceja. En otras palabras, lo que está invitando aquí el apóstol es que el cristiano debe poner mucha atención. La forma de vida, hermano, no puede ser tomada a la ligera. Tú no puedes simplemente decir: bueno, viviré mi vida sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el mañana. Que dicho sea de paso, eso nos invita a hacer el mundo. El mundo nos invita a que nosotros vivamos el día a día. Vive el momento, incluso te dicen. Vive el momento, aprovecha este momento al máximo. Sí, es cierto, hay que aprovecharlo al máximo, pero de una manera sabia. Pablo les dice a los efesios: mirad, presten atención. Y esto, hermanos, nos recuerda que nosotros tenemos que ser juiciosos. Esto significa que nosotros tenemos que ponernos a pensar que cada decisión que nosotros tomemos va a tener un impacto profundo, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de todo nuestro entorno. Se sabe y podemos ver con mucha facilidad, y posiblemente usted conoce muchos casos de lo que una mala decisión puede provocar en la vida de una persona y de su familia. Piense, por ejemplo, en alguna mala decisión que usted mismo tomó. ¿Solamente usted se vio afectado? ¿A quiénes hemos afectado? O piense una mala decisión, yo sé que esto lo va a sacar usted bien rápido. Piense una mala decisión de sus papás. A ellos sí les notamos todas las malas decisiones, rápidamente. Y vemos cómo nos afecta a nosotros. Pues lo mismo sucede con nuestras malas decisiones. Estamos afectando a todo nuestro entorno. Por eso Pablo dice: miren, la vida no se puede vivir tan ciegamente. No puede ser tan irresponsable. Mirad cómo andéis. Mirad cómo con diligencia cómo andéis. Pablo está enfatizando que nosotros tenemos que ser diligentes en observar nuestra forma de caminar, porque solamente hay dos tipos de personas, dos tipos de formas de caminar. Y cuando hablo de caminar, no estoy hablando del caminar normal, del mover los pies uno delante del otro. Estoy hablando de tu estilo de vida. A eso es a lo que la Biblia se refiere en este contexto con el caminar, con el andar. Las decisiones que tú tomas, en qué estás basando tu vida, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo es que vives tú. Pablo dice: mira con diligencia, porque solamente hay dos formas de caminar. Unos caminan de forma necia y otros caminan de forma sabia. Ahora, para nosotros en el mundo occidental, la sabiduría tiene que ver con la cantidad de conocimiento que tiene una persona. ¿Quién es una persona sabia para nosotros? Posiblemente pues es aquel que conoce mucho, por ejemplo, si sabe mucha matemática, o sabe mucha historia, o sabe mucho, no sé, de algún tema en especial, y nosotros podemos llegar a la conclusión y decir: esa persona es sabia, es un sabelotodo. Pero no es así el concepto bíblico. El concepto bíblico no se trata de una acumulación de conocimiento, sino se trata de poner en práctica lo que has conocido. Una persona sabia es aquella que pone en práctica la verdad
que ha recibido por parte de Dios. No es una persona que conoce cualquier tipo de conocimiento, es una persona que conoce la verdad. Ahora lo vamos a ver más tarde cuando nos dice que parte de la sabiduría es conocer la voluntad de Dios. Porque hay personas que son bien expertas, pero por ejemplo para lo malo. Te la saben así, así, para mentirle a la mamá, para robar, para salirse con la suya. Eso no es sabiduría. Eso es necedad. Pero nosotros podemos llegar a tener mucho conocimiento incluso de la palabra de Dios. Que si ese conocimiento no se pone en práctica en la vida diaria, en tus decisiones, en tus palabras, en tus pensamientos, tú no eres una persona sabia. No se trata de cuánto conoces, se trata de cuánto vives lo que conoces. Esa es la sabiduría a la cual hace referencia la Biblia. Es una sabiduría práctica, de tal manera, hermano, que podemos tener personas que conocen muchas cosas y no ser sabios. O podemos tener personas en la iglesia que conocen poco, pero lo que conocen lo ponen en práctica. Pregunto, ¿eso es sabiduría? Sí. Así tú conozcas poco, pero estás poniendo en práctica lo que has aprendido, ya estás en el camino de la sabiduría. Ahora solamente, ¿qué más falta? Aumentar el conocer para que siga aumentando el vivir. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, nosotros para que podamos vivir al máximo, para que podamos tener una vida plena, si nuestras decisiones van a impactar no solamente nuestra vida, sino también todo nuestro entorno, nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones sabias, decisiones en la verdad de Dios. Y si no lo estamos haciendo, si no estamos actuando con sabiduría, la única otra opción es la necedad. Una persona necia es aquella que o ignora lo que tiene que hacer o sabiendo lo que tiene que hacer, no lo quiere hacer. Yo te quiero hacer una pregunta ahorita. Esta semana que acaba de pasar, tú has tomado varias decisiones, ¿cierto? Tú has tenido que elegir entre muchas opciones. En esas decisiones te has puesto a pensar qué es lo que a Dios le agrada. Cuando has tenido que tomar una decisión, ya sea para con la casa, en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en la administración del dinero, en tu trabajo, en la calle, no importa dónde estés, esa decisión que tú hayas tomado, ¿la hiciste pensando en Dios? ¿Te detuviste a meditar qué consecuencias traería lo que hiciste o lo que dejaste de hacer? Porque, hermano, no hay sabiduría, no hay vida al máximo, si no hay sabiduría. Ahora, ¿pero cómo es esta sabiduría? Pablo nos da dos ejemplos o dos características de la sabiduría. En primer lugar, la verdadera sabiduría aprovecha toda oportunidad, versículo 16. Por tanto, dice Pablo, no seáis insensato, no seas necio, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿cómo son los días? La sabiduría se trata de aprovechar bien el tiempo. Esta palabra aprovechar que tenemos acá, literalmente significa en griego comprar el tiempo. ¿Y en qué sentido? Imaginémonos que usted está en la casa y se le antoja una pizza. Tú tienes dos opciones. Opción 1, te quedas acostado hasta que algún pizzero mal ubicado toque tu timbre y te entregue una pizza. Opción 2, busca la pizza tú mismo. Sales a comprar la pizza. ¿Me dejo entender?
Aprovechar el tiempo no significa que tú vas a estar pasivo, que vas a estar sin hacer nada y como diciendo, bueno, Señor, que me lluevan las oportunidades. Aprovechar el tiempo más bien es salir y buscar esas oportunidades. El Señor nos da a nosotros tiempos. Esta palabra tiempo que tenemos en el versículo 16 es la palabra, no es cronos, es kairos. Es la palabra kairos, que significa no el tiempo cronológico, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, sino la ocasión que se presenta, la oportunidad, la sazón del momento. En otras palabras, es lo que te corresponde hacer en un momento y que luego no vas a tener la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, un joven de 10, 12, 14, 16, 17 años está en el tiempo de madurar, de conocer y de crecer, o está en el tiempo de tener novia. A ver, jóvenes. ¿Cuál es este tiempo que el Señor te está dando a ti? Tú ahorita no estás atravesando el tiempo de tener novia. Ese tiempo vendrá más adelante. Sí vendrá, pero vendrá más adelante. Ahorita tú te tienes que concentrar en tus estudios, tienes que concentrar en crecer, tienes que concentrarte en desarrollarte verdaderamente como persona. Porque si tú cambias los tiempos y comienzas a tener novia cuando no deberías estar teniendo, vas a desperdiciar la oportunidad que Dios te da. Y déjame decirte que oportunidad desperdiciada, oportunidad que no vuelve. Y muchos de los adultos podemos dar testimonio de eso. Por tomar malas decisiones, por hacer cosas que no eran en su tiempo, terminamos perdiendo la oportunidad que se nos presentaba. La palabra de Dios nos dice que el hombre sabio se pone a meditar ¿qué es lo que me corresponde hacer en esta época de mi vida? ¿Qué es lo que me corresponde hacer en este tiempo? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que el Señor espera que yo haga? No se deja guiar por las modas, no se deja guiar por la corriente de este mundo, no se deja guiar por los amigos, sino que se deja guiar por la palabra de Dios. Eso es sabiduría. Las relaciones sexuales, jovencito, tú que estás acá, no son para antes del matrimonio, son para la etapa matrimonial. No desperdicies la oportunidad que tienes ahora. Eso vendrá en el futuro. No seas necio. Papá, tú que vives, el trabajo es cierto, es muy importante, es muy bueno, es muy necesario, pero ¿cuántos padres por estar metidos en sus trabajos se pierden toda la niñez de sus hijos? Y no los conocen, nunca crecieron con ellos, no saben nada de ellos. Y ya cuando se jubilan, ahora sí quieren estar con los hijos. Pero los hijos ya crecieron, ya tienen sus propias familias. Se perdió la oportunidad. ¿Cuándo es la oportunidad para estar con los hijos? Tienes que aprovechar el hoy, el ahora. Hermano, esto es parte de la sabiduría de la vida. Si tú quieres disfrutar, aprovecha el tiempo. Usa lo que Dios te da para que puedas tú crecer. Ahora, esta palabra dentro de este concepto, en contexto, vamos a ver que está también muy ligada al crecimiento espiritual. Está muy ligada al crecimiento espiritual. Tú, hermanos, un domingo en la mañana, en lugar de estar en tu casa, durmiendo o viendo el fútbol, viendo la tele, tienes la oportunidad de venir a la casa de Dios.
¿Qué es lo que tienes que hacer? Aprovecha la oportunidad. Y si tú no la aprovechas, esta oportunidad ya no regresará. Y tú me dirás, pero pastor, hay culto el otro domingo también. Sí, pero ya no escuchaste el mensaje. Lo veo por YouTube, pero no es lo mismo, porque te perdiste, como vamos a ver ahora más adelante, te perdiste de edificarte juntamente con tus otros hermanos en Cristo aquí en la congregación. Oportunidad perdida, oportunidad que nunca va a regresar. Por eso, hermano, aprovecha la oportunidad, porque los días son malos. Esto significa, hermano, porque constantemente el mundo nos está invitando a desviarnos de la voluntad de Dios. Tú tienes que cada decisión, pequeña o grande, sopesarla a la luz de la palabra de Dios, porque el mundo siempre te va a estar invitando a que hagas lo contrario a la voluntad de Dios. Recuerda, Satanás trabaja 24/7. Satanás no tiene descanso, Satanás no va a descansar, él siempre va a tratar de tentarte, alejarte de Dios. Por eso cada decisión tienes que tomarla con sabiduría, porque los días son malos. En segundo lugar, otra característica de la sabiduría no solamente aprovecha bien la oportunidad, sino que entiende cuál es la voluntad de Dios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hermano, hoy tienes la oportunidad para crecer. Tienes una casa de oración o tienes la oportunidad de estar en una casa de oración, tienes la oportunidad de venir a la iglesia, tienes la oportunidad de participar en la escuela de varones, en la escuela de damas, en la escuela de jóvenes, tienes la oportunidad de hacer un devocional contigo en privado durante el día, tienes la oportunidad de orar, tienes muchas oportunidades, tienes que aprovecharlas, porque la sabiduría consiste en conocer la voluntad de Dios. Hermanos, Dios no se ha ocultado del hombre. Yo doy gracias al Señor porque el Evangelio es claro y es sencillo. No es, yo he estado escuchando, hermanos, por ahí me ha tocado escuchar en videos en YouTube, sin querer queriendo, en realidad yo no andaba buscando algo así, pero alguien que estaba escuchando lo puso y pues no me tocaba otra cosa sino que escuchar, por decirlo así. Y esta persona hablaba de códigos secretos y de enigmas. ¿Tú has visto la película El Código Da Vinci? Donde todo está así, una conspiración y todo secreto y oculto, y hay un conocimiento oculto que solamente algunos pueden llegar a tener. Gracias a Dios, así no es el Evangelio, hermano. Gracias a Dios, el Señor se complace de revelarse a todo su pueblo. El Señor se complace de que lo conozcan. Es más, Él nos manda a que lo conozcamos. El Señor no está jugando a la escondida con ninguno de nosotros. El Señor se manifiesta, se revela. Entonces la sabiduría es que tú vayas a las Escrituras todos los días, la leas, la aprendas, la memorices, la interiorices y luego salgas y la vivas. Conoces la voluntad de Dios y vives la voluntad de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Una vida plena no se puede alcanzar sin sabiduría, y la sabiduría es aprovechar las oportunidades que tenemos y crecer en el entendimiento de la voluntad de nuestro Dios. O sea, venir a la iglesia es sabio y me va a llevar a una buena vida. Venir a la casa de oración es sabio. Para los que no conocen, las casas de oración son nuestro sistema de discipulado en casa, lecciones que vamos dando para nuestro crecimiento. Eso es sabio. Eso es sabiduría. Ahora, hay algo más aparte de poder, para poder tener nuestra vida al máximo se necesita la sabiduría, pero esta sabiduría se tiene que manifestar de una manera especial. Vivir con sabiduría es vivir lleno del Espíritu Santo.
Vivir con sabiduría es vivir lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, escucha lo que el apóstol dice. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo aquí a los efesios, hermanos, no se emborrachen. Aquí, sin quererme meter a la discusión que hemos tenido este martes pasado durante el culto sobre la borrachera, el vino y todo esto, el que entiende, entienda, diría la palabra. Pero la Biblia no está prohibiendo el uso del alcohol, está prohibiendo el abuso del alcohol. La instrucción es, no os embriaguéis con vino. Ahora, pensemos en el contexto de los efesios. Para los efesios, al igual que para nosotros, el alcohol se convierte como en un medio de escape. Cuando está una persona triste, ¿a dónde va? Al alcohol. También como un medio de celebración. Cuando está contento, ¿a dónde va? Al alcohol. Es curioso, ¿no es cierto? Alguien decía, traté de matar mis penas con la copa, pero flotan. O alguien decía, hermano, recuerda que el alcohol no destruye tu pasado, destruye tu futuro. Al igual que para nosotros, el alcohol se convierte en un problema social. Pero también para los efesios el alcohol estaba unido a la adoración a Artemisa, que era la diosa patrona de la ciudad de Éfeso. En Éfeso estaba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Como nosotros tenemos nuestro Machu Picchu, ellos tenían el templo de Artemisa. Y para que tú adoraras a Artemisa, te pegabas unas borracheras en el templo. Imagínate lo que es. ¿A dónde vas? Voy a adorar a mi Dios, decía el hombre. Se iba al templo y era como la cantina, a emborracharse. Y eso luego daba rienda suelta a lujurias. Habían prostitutas en el templo. No estoy hablando que sea una iglesia, es un templo pagano. En el templo habían orgías y todo tipo de cosas. Pero todo comenzaba con el licor. Hermanos, es que el licor provoca en nosotros la pérdida de las inhibiciones. Inhibición significa como restricción, como frenos. Una persona alcoholizada pierde el control de su vida. Y por eso tenemos borrachos que de repente se los encuentras en la calle hablando solos, bajándose los pantalones, haciendo todo tipo de cosas que no harían de una manera sobria. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, porque en ello hay disolución. Disolución significa libertinaje. El borracho, ¿qué va a terminar haciendo? Pecando. Básicamente lo que dice. Hermanos, la vida plena no está en el alcohol. No está en el alcohol. No crean los comerciales que ves en la tele. La vida plena, la vida feliz no está en el alcohol. Sí, te podrá dar algún sentimiento momentáneo de felicidad, de euforia, pero nunca va a proveer la paz permanente, porque esa paz solamente está en Cristo. Dice que Él guarda en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Y es lo que tenemos acá. Es lo que tenemos acá. ¿Tú quieres vivir tu vida feliz? Sí, gracias a Dios por las 2 personas que dijeron que sí. ¿Tú quieres vivir tu vida feliz? La solución no está en el alcohol, la solución no está en tener más dinero, la solución no está en otras cosas. Hermano, tú no vas a ser feliz cuando tengas tu Galaxy S10. Ahí no está la felicidad. La felicidad no está en ese tipo de cosas. La felicidad se encuentra en la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pablo dice, versículo 18, no te embriagues con vino en el cual hay libertinaje, hay disolución. Antes bien, sed llenos
del Espíritu Santo. Ahora, el gran problema es esta expresión, lleno del Espíritu Santo, porque creo que dentro del estudio del Espíritu Santo, la neumatología es quizás el concepto más incomprendido por parte de la iglesia, sobre todo con un trasfondo pentecostal como el nuestro. Porque nosotros venimos de ver ejemplos que cuando dicen, tiene la llenura del Espíritu Santo, ¿y qué está haciendo la persona? Brincando, temblando, vomitando, riéndose, cayéndose de espaldas, todo tipo de supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. A eso no se refiere la Biblia. Es más, esas manifestaciones ni siquiera están en la Biblia. Esa no es la llenura del Espíritu Santo. Amado hermano, tú no busques en las emociones, en experimentar bonito. Sentí aquí bonito, entonces Dios sí estuvo en el culto. No, hermano. No son nuestras emociones lo que determina la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la determina la presencia de la palabra de Cristo en la congregación. Y ahora vamos a pasar, hermanos, a hablar de la congregación, de cuando nosotros nos reunimos. Cuando nosotros nos reunimos, no hay que destapar las chelas para ser feliz. Cuando la iglesia se reúne, tiene que más bien destapar la palabra de Dios para ser feliz. Esa es más o menos la idea que tenemos acá. Sed llenos del Espíritu. Y observa que no es una opción, es un mandamiento. Lo que vamos a decir a continuación no es opción para el cristiano, es algo que el Señor espera y manda a que se haga. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? En primer lugar, para que podamos comprender un poco mejor este concepto de espíritu, de llenura del Espíritu, quiero hacer una rápida comparación entre Efesios y la carta hermana de Efesios, que es Colosenses. Pero primero observa Efesios 5:18, donde estamos leyendo. Nos dice en el versículo 18 que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Mira el 19, ¿qué nos dice que debemos hacer? Cantar entre nosotros, ¿cierto? Salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Versículo 20, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a Dios. Versículo 21, ¿qué debemos hacer? Someternos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, ¿qué se debe hacer? Las casadas sujetas al marido. Versículo 25, ¿qué se debe hacer? Maridos amando a las mujeres, a su esposa. Capítulo 6, versículo 1, ¿qué se debe hacer? Hijos obedeciendo a sus padres. Versículo 4, ¿qué se debe hacer? Padres cuidando a sus hijos, criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. Versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos. Y versículo 9, amos, haced lo mismo con ellos. Observe, recuerde bien ese patrón. Cantando, dando gracias, sometiéndonos, mujeres a esposos, esposos a mujeres, padres a hijos, hijos a padres, siervos a amos, amos a siervos, ¿cierto? Ahora vamos al capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3. Es apenas unas 4 hojas más adelante donde estás en tu Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Escucha lo que dice. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y ahora, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, himnos y salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde hemos visto esto? En Efesios, ¿cierto? Versículo 17. Y todo lo que hacéis se ha hecho en el nombre del Señor. Y al final del versículo, dando gracias a Dios y Padre por Él. ¿Dónde hemos visto esto? En Efesios. Canciones, dando gracias.
Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Dónde lo vimos? Allá. 19, maridos, amad a vuestras mujeres. 20, hijos, obedeced a vuestros padres. 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. 22, siervos, obedeced a vuestros amos. 24, 1, amo, haz lo que es justo y recto también con tu siervo. ¿Ves cómo los dos pasajes son exactamente iguales? ¿Sí lo notas? La única diferencia que hay entre estos dos pasajes está en el versículo 16, la primera parte. Que por un lado, Colosenses nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Y en Efesios nos dice su equivalente, que es versículo 18, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se trata de manifestaciones externas, sino más bien que la palabra de Cristo esté morando en nosotros. ¿Tú quieres vivir una vida feliz? Aprende la palabra de Dios. Papá, ¿quieres que tu hijo viva feliz? Enséñale a memorizarse pasajes bíblicos. Hermano, tú de repente me dices, no, mi hijito está muy chiquito. Estoy seguro que se sabe dibujos animados de memoria. Enséñale a que se memorice pasajes bíblicos. La palabra de Cristo debe morar en nosotros. Y esto, hermano, nos lleva a 4 manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo que voy a mencionar rápidamente. En el versículo 19 de Efesios 5 nos dice la primera de ellas. ¿Cómo sé que soy lleno del Espíritu Santo? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aquí estamos hablando, hermanos, no de que todo el tiempo tenemos que estarnos cantando los unos a los otros. No es que decimos, hermanos, vamos a la pollería, y de repente llegamos a la pollería y bueno, ¿qué pedimos? Yo vine a alabar a Dios. Y el otro responde, yo vine a alabar su nombre. Porque la Biblia dice que todos tenemos que cantar entre nosotros. No, no ese es el sentido. El sentido, hermanos, es cuando nos reunimos como comunidad. Estamos hablando específicamente del tiempo de la alabanza. Durante el tiempo de la alabanza, tú manifiestas si verdaderamente estás lleno del Espíritu Santo. Hermanos, si cada domingo hay un fervor en tu corazón, hay una alegría en tu corazón por venir a la iglesia y cantarle al Señor, está bien, esas son buenas noticias. La presencia del Espíritu Santo está allí. Ese ánimo, ese deseo, solamente lo puede poner Dios. Pero si tú eres de los que piensas, domingo, llego a las 9:30 y ya comenzaba la prédica para brincarme todas las canciones. ¿Será eso llenura del Espíritu? ¿Sabes por qué? Porque si te das cuenta, lee otra vez el 19. ¿A quién estamos cantándole? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿A quién le estamos cantando? Sí, a Dios, pero ¿a quién más? Dice cantando entre vosotros. En otras palabras, lo que me está diciendo acá es que Dios va a utilizar la alabanza de la iglesia, el tiempo en que la iglesia se reúne para cantarle a Dios, para que nosotros generemos comunión los unos con los otros. La alabanza es importante, no solamente porque yo vengo a tener comunión con Dios, sino porque vengo a tener comunión con mis hermanos en Cristo. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Así que, hermano, termómetro, ¿te gusta venir a la iglesia a adorar? Si la respuesta es, prefiero hacer otras cosas,
tienes que darte cuenta que estás vaciándote del Espíritu Santo. No puedes vivir en sabiduría si no está el Espíritu, y cuando tú estés en el Espíritu, tú vas a querer tener comunión con otros cristianos. Es un grave problema, hermano, cuando el mejor amigo de una persona no es un cristiano. Cuando una persona de la iglesia, su mejor amigo no es cristiano, tiene que tener mucho cuidado, porque los amigos van a influenciar nuestro caminar. Si tú eres cristiano, búscate un mejor amigo cristiano, para que te encamine, para que te diga tu verdad en tu cara, no que te esté apañando, para que te ayude, si te ve caído, que te levante. Usa el don que Dios nos da, la comunión unos con otros. Versículo 19, la parte B, la segunda expresión de la llenura del Espíritu Santo es la adoración. Nos sigue diciendo el versículo 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La primera era un cántico público externo. La segunda tiene que ver más bien con tu corazón, con el Señor. La llenura del Espíritu Santo nos lleva a que nosotros anhelemos adorar a nuestro Dios. Ay, otra vez orar. Es como la persona que dice, mamá, pero ¿para qué tender la cama si ya la tendí ayer? Orar de nuevo si ya oré ayer. No, hermano, más bien la presencia del Espíritu Santo nos hace emocionarnos. ¿Te acuerdas lo que escribe el rey David mientras está en el Salmo? Él pone, como el siervo brama por las aguas, así anhela mi alma por ti, Señor. Una versión parafraseada. Señor, yo me desespero por ti, yo quiero estar contigo, yo te quiero adorar, yo quiero vivir contigo. ¿Es esa tu actitud? ¿Es ese tu deseo? Hacia allí tiene que llevarnos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En tercer lugar, el Espíritu nos lleva a una vida de gratitud. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Dar gracias. ¿Cuándo? Dice siempre. ¿Por qué cosas? Por todo. Hermanos, solamente una persona llena del Espíritu Santo tiene, uno, el conocimiento de que Dios gobierna sobre todas las cosas y que Él nos ama y que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Por tanto, tenemos esa esperanza. Pregunto, ¿es fácil darle a Dios gracias por todo? Claro, por la cuenta bancaria con 4 ceros después del último número, claro, ahí sí. Por la salud, claro, eso es bien fácil. Que tú abras tu refrigerador y se caiga incluso la comida de tan lleno que esté, eso es fácil. Pero tú le has podido dar gracias a Dios por la última crisis que has pasado, el último momento triste, doloroso, por eso que te hicieron, que te dañó muchísimo. Pastor, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por eso? Hermanos, porque todas las cosas ayudan para bien. La Biblia no nos dice que nosotros tenemos que limitar nuestros agradecimientos a Dios solamente a las buenas circunstancias. La Biblia nos dice que nosotros debemos agradecerle a Dios por todo. Joven, en lugar de estar renegando porque tu teléfono es viejo y no es como ese iPhone recién que ha salido, dale gracias a Dios que tienes.
Varón, en lugar de estar renegando por ese trabajo repetitivo que tienes que estar haciendo una y otra y otra y otra vez y que ya estás cansado, dale gracias a Dios porque cuánta gente hay en el mundo que no tiene un trabajo. Hermano, no seamos malagradecidos. La presencia de Dios, la llenura del Espíritu nos va a llevar a que nosotros agradezcamos a Dios siempre y por todo. Y en cuarto lugar, la llenura del Espíritu nos va a llevar a tener una vida de sumisión. De sumisión, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra sometimiento acá, hermanos, es indispensable. El resto de este capítulo y el principio del siguiente capítulo tiene que ver con esta palabra de sometimiento. Sometimiento, hermanos, no es como lo plantea el mundo. El mundo piensa que someter a alguien es humillarlo, por eso nadie quiere someterse. Todo el mundo quiere estar arriba, nadie quiere ser de los que está abajo. No, el sometimiento bíblico, hermanos, es una vida de servicio, es una vida de amor, es una vida en la cual yo voy a buscar tu bienestar. Eso es sometimiento. Un presidente de los Estados Unidos dijo, aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Y así lo ponemos acá, hermanos. Sometimiento. Si tú no vives, si tú te crees si tú eres altanero, ¿y tú qué te crees pidiéndome que barra? Para eso yo no he sacado un título universitario. Uy, hermano, perdón. Si tú no eres capaz de servir con amor, con desprendimiento a tu prójimo, nunca vas a vivir sabiamente porque vas a desaprovechar todas las oportunidades. Ponte a pensar, ¿cuántas oportunidades tuviste de hacer algo por alguien que por tu arrogancia desperdiciaste? No, hermano, la presencia de Dios nos lleva a que nosotros aprendamos a servirnos unos a otros. Eso lo vamos a estar ampliando la próxima semana. Pero entonces, en resumen, ya como para ir formándonos una idea global, ¿el Señor quiere que yo tenga una vida buena? Claro que sí. ¿Esta vida buena en qué consiste? En que yo viva con sabiduría. Esta sabiduría es que yo aproveche todas las oportunidades al máximo y que yo entienda cuál es la voluntad de Dios. Esta sabiduría se va a manifestar en una vida llena del Espíritu Santo, que se demuestra a través de la comunión con otros hermanos, la adoración al Padre, la vida de gratitud hacia Él y la sumisión los unos a los otros. Esa es la fórmula de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Vive de esta manera. Hazle caso a nuestro Dios. Hermanos, es lo que el Señor quiere, que veamos en nuestras vidas las evidencias del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿en cuántas estamos careciendo? ¿Qué puedo hacer yo para amar más a mi prójimo? ¿Qué puedo hacer yo para dedicar más tiempo a la oración y a la lectura de la palabra? He estado descuidando mi vida devocional. He estado descuidando el congregarme con mis hermanos en Cristo. Hay que enderezar nuestra vida, hermano, para que podamos vivir sabiamente y al máximo.